La observamos y esperamos escucharla. ¿Usted nos escucha? Buenas noches, ¿cómo le va? Correctamente. Muy buenas noches, Jorge, Máximo, Elena, ¿qué tal? Bien, bien, bastante bien. Un placer que haya aceptado esta nota. Bueno, como se sabe, el pasado viernes se revocó esta medida cautelar del año pasado y que tuvo adherencias en marzo de manera muy express, muy rápida, como se suele decir. Entonces, el último viernes, la parte judicial, la Corte Superior, revoca esta medida cautelar, deja sin efecto lo que significaba lo primero en mención. Entonces la gente se pregunta, doctora, de inmediato entonces, por ejemplo, en la Alianza Lima Sporting Cristal, para ser directo y lo que todos nos preguntan ya por redes sociales y demás, se podrá ver por Gol Perú. ¿Qué nos podría decir, qué nos podría manifestar? Porque han salido ya comunicados, gente de la federación que manifiesta que los contratos quedan sin efecto, que no se puede conocer de lo que significa esta cláusula de preferencia que tiene una vigencia de 12 meses y que no estaría para nada a olvidarse. Reiterada buenas noches, por favor, y su explicación. Muchas gracias por el periodo para poder hacer las aclaraciones respectivas. Sí, efectivamente, desde el viernes que nos notificaron a todas las partes la resolución emitida por la Segunda Sala Comercial de Lima, que anula la medida cautelar y la variación de la medida cautelar que presentó la Federación Peruana de Fútbol, he escuchado muchos comentarios. Sin embargo, como profesionales tenemos que ser responsables con lo que se informa y como abogados aún más, porque tenemos la obligación de decir la verdad. La verdad, tanto para la ciudadanía que está expectante de ver cuál es el resultado de esta controversia que la ha iniciado la Federación. Correcto. Y también expectantes por los clubes que también están expectantes de lo que está pasando en todo este litigio. En este punto, yo debo señalar lo siguiente. La única observación, o mejor dicho, el único acatamiento que existía para que el consorcio no televisara era precisamente la vigencia de esta medida cautelar y de su variación. Tenemos que hacer una línea de tiempo, porque realmente en su momento, cuando salió la medida cautelar y su variación, la Federación, su vocero, inclusive muchos clubes que se encuentran o se encontraban en ese momento vinculados y esperanzados de que este modelo con la empresa 1190 funcionara, decían, pero tienes que acatar la medida cautelar porque es una resolución judicial. Y es más, prueba de ello es que los clubes, y entiendo que el mismo consorcio, la acataron la medida cautelar todos estos meses que duró su ejecución, desde enero hasta el último viernes, que la sala ha decidido anular esa admisibilidad de esta medida cautelar y su vigencia y su variación, y por tanto, ahora la pregunta es, en su momento la Federación decía, hay que acatar las resoluciones judiciales. Tal cual. Y ahora lo que tenemos que señalar es tan difícil, porque lo normal es que un ciudadano correcto, que cree en la legalidad y que respeta las resoluciones judiciales, las acate. Sin embargo, hemos visto que ya han salido comunicados tratando de desinformar y señalando que un reglamento interno, privado, que ha sido modificado inclusive posterior a la medida cautelar, inclusive posterior a la investigación de organización criminal, posterior al allanamiento que existió, sea lo que reglamente en este momento los derechos de televisión. Y la justificación es en una modificación supuestamente del estatuto que ha sido cuestionado por los clubes, que es parte también de la investigación y que se ha dado precisamente en la gestión cuestionada del señor Agustín Lozano. Cuestionada no solamente por los clubes, sino cuestionada por diversas instituciones que forman parte de las diversas investigaciones que se mantienen en curso y que obviamente por la naturaleza de esas investigaciones no puedo profundizar, pero sin embargo, realmente la finalidad de esta anulación de la medida cautelar que tiene la sala es que no se siga perjudicando a terceros, en este caso los clubes, que sus contratos vienen desde el 2022 y mucho más atrás. Esa sería la respuesta. Por lo tanto, por supuesto que el consorcio puede televisar, sería
ilegal pretender que un reglamento interno pese más que una resolución judicial emitida por la segunda sala superior comercial del Distrito de Lima. Claro, porque aquí, doctora, para que se pueda entender, con una medida cautelar se frena, se congela todo tipo de situación de negociación, de accionar y demás. Existía esta medida cautelar del año pasado, algunas situaciones adherentes, cosas que sorprendían, y una revocatoria a estas dos medidas cautelares o a la medida cautelar y su adherencia, lo que hace es simplemente volver a Estado de Derecho lo que significa el tema de los contratos. O sea, vuelven sus vigencias y, como usted manifestaba, ni bien notificados antes de las 5:30 de la tarde, me parece, ya entra en vigencia la posibilidad de que yo pueda iniciar negociación o poner en conocimiento, en este caso al Consorcio de Fútbol Perú, de que puede transmitir mis partidos. Entonces, la pregunta que le hacía, y para que la gente pueda entender, sí se puede con esta medida cautelar poder transmitir el partido de la tercera jornada, ¿correcto? Como un ejemplo, de la Alianza Cristal. No hay impedimento porque existe una orden de revocatoria a una cautelar que queda sin efecto. Que suspendía en el tiempo la ejecución de contratos y que también generaba de que la federación autorizara quién televisaba y quién no. Todo eso ya no existe, porque ya la sala anuló esa cautelar. Y yendo más allá, la misma resolución señala que se retrotraiga todo al momento anterior a la presentación de la medida cautelar. Y señores, ¿qué es la vigencia de los contratos? Claro, la vigencia de los contratos es inclusive anterior a que la federación presentara esta demanda civil. Que ellos lo han presentado porque ellos están pidiendo, señores del Poder Judicial, nómbrenme ustedes titulares de los derechos de televisión. O sea, ni ellos saben si son titulares o no. Eso es una controversia que se verá en el tema civil. La realidad es que mientras ese litigio termine, que pueden pasar muchos años, los clubes, que son los terceros que la sala con tan buen criterio ha señalado, no se pueden ver perjudicados. Es por eso que han anulado esa medida cautelar y la situación patológica más bien ahora de lo que está sucediendo es que el 1190, que es la empresa que aparentemente está vinculada a la Federación Peruana de Fútbol, y digo aparentemente porque lo único que es de público conocimiento y que se encuentra en la notariada ANOM es la constitución de un fideicomiso, pero la realidad es que nadie ha visto el contrato marco asociativo entre la Federación y 1190. Nadie lo ha visto, ni siquiera entendemos que se ha encontrado en el allanamiento, no sabemos. Entonces, la realidad aquí es que, ¿cuál es la fecha cierta de ese contrato? Lo único que sabemos es que al día de hoy, inclusive ese argumento de la sala para anular esta medida cautelar, de que el juez que la emitió en su momento y que ha sido cuestionada por los clubes, por la inusitada celeridad en que ha emitido esas cautelares y todas las cuestiones patológicas que se dieron en ese proceso civil hasta el último viernes, es que el juez nunca valoró el daño que le ocasionaba a los clubes y a terceros. Y la federación tampoco nunca sustentó, y es una de las causales también de esta anulación, nunca sustentó realmente cuál era su derecho. Entonces, esta cautelar marca un antes y un después, esta anulación de la cautelar marca un antes y un después en este litigio. He escuchado inclusive en la mañana declaraciones de terceros en donde señala que esto no afecta. Con las disculpas del caso, yo creo que para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y la realidad es que en esta situación hay todo un tema civil muy especial que se va a litigar y hay distintos conceptos que yo sé que la ciudadanía no necesariamente tendría la obligación de conocer, pero cuando se habla de nulidad, acto nulo e ineficacia son situaciones completamente diferentes. Aquí los actos nacieron vivos, son legales y es más, hoy escuché al vocero de la Federación decir, esos actos son ineficaces. Si nosotros nos remitimos al 8º Pleno Casatorio de Lima, un acto ineficaz es un acto que nace legal, vivo, es un acto con derecho y se volvió ineficaz, pero por la medida cautelar, porque suspendieron su ejecución, no por otra cosa. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Y ahora ya no existe ninguna viabilidad, ninguna obstrucción a que se puedan ejecutar.
Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Milena Merino la saluda. ¿Cómo está, Milena? Y lamentable que además estas personas sean precisamente abogados, ¿no? Que incluso son los que deberían guiar un poco a la población, a entender este tema y no confundirlos. Yo tengo dos preguntas. La primera es que le decía a Jorge que el consorcio sí puede transmitir y la gente se preguntará en su casa, o sea, ¿esto quiere decir que el consorcio puede transmitir y 1190 también? O sea, ¿los dos pueden transmitir? Esto es lo que se estarán preguntando de inicio, ¿no? Porque claramente dirán, ¿cuál es la situación? La gente que no lo entiende. Bueno, a partir del comunicado que emitió 1190 y que se hizo de público conocimiento por las redes sociales el fin de semana, ellos indican de que al tener un contrato firmado con la federación, que como les repito, ni siquiera los mismos clubes lo han visto, no sabemos las condiciones ni los términos, y que señalan que eso obedece a su reglamento interno modificado en marzo de este año, ellos podrían seguir ejecutando su contrato. La realidad, y eso también quisiera que se tenga en cuenta, es que todos estos actos en clara desobediencia a un mandato judicial se tipifica como un delito y está previsto en el 368 del Código Penal. Porque ni siquiera el presidente de nuestro país puede desacatar o desobedecer un mandato judicial. Mucho menos el argumento de decir que como mi reglamento está vigente, yo por eso voy a desobedecer a una sala con 3 magistrados superiores que han dicho que no tienes la razón. Y esa es la realidad. Entonces, en la práctica, ustedes dirán, sí, pero 1190 puede forzar, sí, pero si lo fuerza, existe la investigación penal que los clubes están siguiendo, que están dentro del marco de la ley 377, Ley de Lucha contra la Organización Criminal, que en el artículo 3.5 y 3.7 dice cuáles son los delitos en materia de investigación, y uno de ellos es la extorsión. Ahora los clubes lastimosamente se van a ver extorsionados nuevamente por la federación, porque ellos van a querer aplicar sus sanciones deportivas y van a tratar de extorsionarlos, porque ese es el término, con walkovers, con bajas, multas, en función a ese reglamento cambiado. Pero eso prima en un Estado de Derecho. O sea, cuando le convino a la federación, acatemos la medida cautelar. Cuidado que te voy a denunciar. Y ahora que ya no les conviene, no, desacatémoslo porque yo tengo mi reglamento. O sea, ellos mismos modifican la realidad de las cosas para que les siga favoreciendo. Eso es algo que yo dejo en manos de la Fiscalía y de las autoridades para que, de acuerdo a derecho, se evalúe la conducta de las personas implicadas en esta desobediencia a un mandato judicial. Doctora, antes de pasar con Maxi, la última de mi parte, después de todo lo dicho, que es clarísimo, ¿qué mensaje le enviaría a Agustín Lozano directamente, ¿no? Quien es, pues, quien encabeza toda esta situación. No, yo en mi condición de abogada no puedo emitir un mensaje. Seguramente sus abogados le harán las recomendaciones que mejor le convengan. Lo único que yo puedo decirle a la ciudadanía es que los clubes que han iniciado este litigio y esta denuncia frontal es por el maltrato, por la falta de transparencia y también por actos como el que ahora la ciudadanía está viendo, que en realidad son muestra de que no existe una administración transparente y que se preocupe por ellos. Y hemos visto cómo está la Liga 2, que claramente no tienen plata para pagarles, no es una liga competitiva, está abandonada, y eso es lo que le depara a la Liga 1 si seguimos en esta contienda, en este litigio, donde evidentemente está claro que los más perjudicados son la hinchada, el pueblo y los clubes del que todo este negocio depende. Y esa es la realidad. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. La saluda Maximiliano Bendaña. Un gusto poder conversar con usted, agradecerle por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y preguntarle, hacerle la consulta, ¿qué pasaría si la Federación 1190 se rehúsan a acatar esta nueva medida cautelar, ¿no? Y que, por ejemplo, no permiten que los partidos sean televisados por esta señal, por Gol Perú, a partir, por ejemplo, de la próxima semana? ¿Qué estaría sucediendo? ¿En qué delito estarían incurriendo? El principal delito está tipificado en el artículo 368. Claramente existe una denuncia que han entablado los clubes contra 1190 y que es materia seguramente de investigación, que es de público conocimiento. Y en cuanto
al delito matriz, porque hay delitos que en realidad se dan dentro de una legalidad. Vamos a acordarnos que no por el hecho de que existe una contienda civil no sea un delito. Ojo, miren el caso Orellana y cómo terminó, miren el caso de los cuellos blancos, cómo terminó, miren el caso de Odebrecht. Todo era legal, aparentemente. Precisamente las posibles organizaciones criminales se mueven así, dentro de la supuesta legalidad. Y dentro de esta legalidad del cambio del reglamento de la Liga 1, la realidad es que ellos ahora han utilizado un último argumento, que es este tema, de que al haber cambiado su estatuto, que dicho sea de paso, lo cambió el mismo señor, está investigado, y los mismos investigados, que son todo el Consejo Directivo en su pleno, ahora pretenden también que se les aplique ese reglamento también cambiado a su conveniencia. Entonces, si somos ciudadanos de derecho, respetuosos de las normas, no podemos ir adecuando nuestra realidad para perjudicar a terceros. No podrían impedir bajo ninguna circunstancia que los partidos sean televisados. No. Si no estarían cayendo en un delito nuevamente, ¿no? Sí, claro, porque existe una jerarquía de las normas. Claro. Todos los abogados conocemos que la jerarquía de la norma, que es lo primero que nos enseñan en el curso de Introducción al Derecho, es que unas normas tienen cierta vigencia, cierta proyección hacia dónde se va a aplicar que otras. Un reglamento interno está por debajo de una resolución judicial. Eso es de público conocimiento y cualquier abogado lo sabe. Quien diga lo contrario simplemente está tratando de justificar de que a través de actos de extorsión pretende seguir prohibiéndole a alguien hacer lo que en realidad no debería hacer y seguir amenazándolo con condiciones, sanciones deportivas, que claramente los clubes no tienen la economía, porque tengan en cuenta que hace más de 6 meses, un poco más de 6 meses que no reciben ningún estipendio por esta actividad que es el desarrollo de sus objetos sociales, que es jugar. Esa es la realidad. Y son clubes concursados, tienen que pagar planillas, obligaciones, y hay muchos trabajadores de muchos años que se han perjudicado. Y lo más duro de todo esto es que a la actual directiva de la federación no le importa. Hay muchas familias que dependen de este tema futbolístico. Ahora, una última de mi parte. ¿Qué decir de esta postura de la federación? Hoy escuchaba a su vocero además en una entrevista, que desconocen, ¿no?, este derecho de preferencia, esta famosa cláusula de preferencia que dicen que no tiene validez, que ya no tiene ningún tipo de argumento porque eso se modificó. Claro, se modificó después de que los contratos estaban firmados, ¿no? O sea, contratos que la federación reconocía como válidos porque recibía un 10%. ¿Qué decir acerca de este tema que también genera tanta controversia? Por lo menos de aquel lado genera controversia. Sí, porque, perdón doctora, porque hoy justo al promediar más o menos las 9 de la mañana escuchamos al doctor Caro en Canal N. Claro, es contradictorio el mensaje porque ellos aducen de que nunca tuvieron conocimiento del contenido de los contratos de los clubes. Es completamente contradictorio. Indican tampoco que sabían cuánto les pagaba el consorcio, que es también contradictorio porque todos saben que si yo voy a jugar el torneo 2023, en el 2022 presento mi presupuesto al área de licencias, si no, no juego. Y dentro del presupuesto tú presentas todos los ingresos que tienes programados. Entonces es muy inocente indicar y muy contradictorio indicar de que en realidad, gracias a una resolución de la sala, por fin van a conocer las resoluciones, los contratos. Ahora, ellos sabían perfectamente de la cláusula de preferencia. Es más, existe una teoría que se llama la teoría de la oposición, en donde ellos nunca se opusieron. Y esa es la realidad. Entonces, no puedes beneficiarte de un contrato y después indicar de que ya no lo cumplas. Es más, también en la mañana escuché de que ahora los clubes pueden incumplir sus contratos, porque como ellos han ordenado todo con este proceso, ya no hay todo el desorden que existía antes, y eso no es real, porque los contratos claramente marcan condiciones para ambas partes. Te beneficiaste, pero si no cumples también hay condiciones de penalidad, y eso es normal, es natural en una relación contractual. No todos son derechos, hay obligaciones. Y en este marco, la federación fue uno de esos beneficiarios desde el año 1996. Entonces, ¿a dónde queremos llegar?
a que solamente los clubes sean los sancionados y que la federación siempre sea la beneficiaria? O sea, estás invitando a un club que incurre en un error para que incumpla sus condiciones y después el proceso, el litigio lo asumen ellos. Y la pregunta es, ¿quién le va a pagar a la empresa que transmitió y que por el cual incumpliste el derecho de preferencia sin pacto en contrario? Si la federación no tiene ni dinero ni para pagar a los de la Liga 2, menos le van a pagar a un tercero que termine lesionado por incumplimientos contractuales. Entonces, yo creo que los clubes también tienen que ser realistas de su situación y realmente realistas de las contingencias legales que genera esta situación, que lastimosamente se ha llegado a esta situación porque la federación no ha tenido la gestión, ni el criterio, ni la legalidad de poder manejarlo de una mejor forma. Y esa es la realidad de esta controversia. Y ha impuesto un modelo poco transparente, porque realmente hasta el día de hoy han pasado 6 meses y nadie ha visto el contrato con la federación. Ahora, doctora, sobre el tema de la inscripción de la federación en registros públicos, eso también es uno de los temas de los cuales se ha hablado y se ha hablado bastante. Hoy justamente el vocero de la federación era un tema que tocaba, porque decía que la federación está inscrita en registros públicos. La pregunta sería, ¿está correctamente inscrita en registros públicos? Que eso me parece que es algo que no se aclaró el día de hoy, por lo menos en esa entrevista. Bueno, eso es materia de investigación. No me puedo pronunciar profundamente porque lastimosamente sucede que cuando lo hacen ellos está bien y cuando lo hago yo me cuestiono. Entonces, espero sepan comprender que no me puedo pronunciar demasiado o en extenso. Pero lo que sí puedo decir es que me parece muy ligero que se diga de que los clubes han ruleteado, han presentado diversas demandas. Eso no es verdad. Los clubes han presentado solamente un proceso de amparo en el Cusco, que lo presentó un solo club, que fue Cienciano del Cusco. Es un solo proceso y lo presentó solamente Cienciano. Y aquí en Lima hay un proceso constitucional que lo inició la ADFP y que los clubes han pedido se han adherido a esa demanda y han pedido ser litisconsortes. Más allá de eso, solamente la ADFP ha presentado procesos contenciosos por cada asiento, porque no todos los asientos registrales que la federación ha ido modificando se han dado juntos. Entonces, cada asiento es una demanda. Entonces, me parece que hay que entender un poco más el sistema de administración de justicia, porque realmente imputar delitos también tiene consecuencias. Entonces, no puede ser tan ligero de decir que se ha ruleteado o decir que ellos pueden denunciar por fraude o por denuncia calumniosa, porque la realidad es que hasta el día de hoy ninguna de las denuncias que la ADFP ha presentado han sido archivadas, todo lo contrario, están en plena investigación y los resultados son de público conocimiento. Y realmente nosotros creemos en la administración de justicia, creemos que más allá de todo lo que se diga, la Fiscalía y el Poder Judicial va a hacer su trabajo, porque realmente los clubes son los grandes agraviados de esta contienda que netamente se centra en la ambición y en el hecho de querer hacerse de unos derechos que como asociación sin fines de lucro no puede repartir a los clubes. Existen muchas irregularidades que seguramente a lo largo del tiempo las autoridades irán tomando conocimiento, conciencia e irán reparándolo, porque no es correcto que se pretenda pasar una asociación sin fines de lucro que no pague impuestos, sin embargo en la práctica entrega $500,000 y lo entrega como infraestructura cuando al final es por los derechos de televisión. Las asociaciones no pueden repartir utilidades, no pueden repartirse los bienes de la asociación si tú te dices que eres sin fines de lucro. Correcto. Doctora, ha sido muy gentil, muy amable por estar con nosotros, explicarnos les agradezco. De manera transparente y claro el tema. Y bueno, como usted bien lo mencionaba, estamos con la posibilidad de poder entonces transmitir lo que va a significar en su tercera fecha del partido entre Alianza y Sporting Cristal. Sí, yo solo quisiera como por poner un ejemplo, 30 segundos. Sí, dígame. Muchas gracias. Solo quisiera quitarles 30 segundos. El día de mañana, y lo digo públicamente para que los ojos de la fiscalización pública se centren
haber un informe en el 7º Juzgado Comercial, precisamente en este expediente. Y pido a ustedes, la prensa, al público en general, a control interno del Poder Judicial, que verifiquen esa legalidad, porque realmente existen tantas irregularidades en ese expediente comercial que de la noche a la mañana han puesto una audiencia para el 28, que justamente es el día de mañana, en donde sin ningún criterio pretenden seguir avanzando en su proceso, cuando evidentemente hay clubes que recién van a ser incorporados como litisconsortes a raíz de que han ganado una queja judicial y están apurados ahora en resolver, vulnerando, atropellando los derechos procesales de las partes. Sin embargo, a 1190 lo han incorporado rapidito, le han notificado rapidito. Entonces, esas inusitadas celeridades convenientes no se pueden dar en un sistema de administración de justicia, porque todos tenemos el mismo derecho de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva. Entonces, hago un llamado a través de su canal para que se fiscalice, y si es lo que corresponde, lo será, pero nuestro criterio no lo es. Muchas gracias. Bien, correcto. Gracias, doctora Liliana Campos, entonces, abogada de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, por estar con nosotros y explicarnos de manera clara lo que significa todo este tema. Vamos a hacer